Esta jornada conmemorativa de los 250 años de publicación del Tratado de los Delitos y las Penas de Cesare Beccaria. Para el centro, sin duda, es un honor, y para mí personalmente, además, es un placer, presentar la primera conferencia que está prevista para esta tarde por parte de Sergio García Ramírez. Sergio García Ramírez, a quien, aparte de su faceta académica como constitucionalista, especialmente dedicado a las cuestiones procesales, penales, etcétera, para todos los que, sobre todo los mexicanos que nos acompañan, compañeros, alumnos del máster y alumnos de otras promociones, veo también algún antiguo alumno, le conocerán además por un perfil enormemente atractivo que incluye haber ocupado la Procuraduría General de la República y, por supuesto, la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante varios años, que iba a hablar concretamente sobre Beccaria en América. Agradeciéndole, por supuesto, su presencia, tampoco quiero dejar de señalar la presencia de la submagistrada del Tribunal Constitucional, vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Gracias por estar aquí. Doctor García Ramírez, la palabra es suya. Muchas gracias y deseo compartir con ustedes algunas reflexiones. Mirando mi tema es obviamente Beccaria, su influencia, su trabajo, su perseverancia, con ojos de lo que nuestro santo laico José Martí, muy conocido por mis compatriotas hispanoamericanos, llamó nuestra América, sí, de esa porción de América que corre del río Bravo hasta la Patagonia, abrazada por ambos océanos y también abrazada por una historia dura, severa, que nos ha identificado a lo largo de varios siglos, hermanados, por supuesto, con los amigos y hermanos españoles que me brindan ahora, como ustedes, su hospitalidad. A nuestra América llegaron también los vientos beccarianos, llevaron a Beccaria los aires de la Ilustración y se abrió camino, este personaje insólito, en nuestras repúblicas, que eran entonces, y en buena medida lo siguen siendo, repúblicas inciertas, en aquellos años acostumbradas al cadalso y al tormento contra los que pugnó el Marqués de Beccaria. Yo inicié la lectura del Marqués a través de la traducción que de su obra, de su máxima obra penal, no económica, por cierto, hizo lo que se llegó a llamar un español transterrado. Don José Gaos, el antiguo rector de la Universidad de Madrid, llamaba transterrados y no desterrados a los españoles migrantes, a los republicanos que llegaron a fertilizar la cultura latinoamericana y ciertamente la mexicana en aquellos difíciles años, los altos 30 y los iniciales 40. Este español transterrado, traductor de Beccaria, a su manera, con su estilo tan singular, fue don Constancio Bernaldo de Quirós. Y recientemente recogí mis comentarios sobre Beccaria en un librito que estará alguna vez, espero, a la disposición de ustedes, en el que corren paralelas las vidas de Beccaria y de otro personaje que me parece muy atractivo y pertinente para quienes nos ocupamos de estas cosas, que fue el country gentleman inglés John Howard. Dos personajes totalmente distintos, antitéticos, antípodas, de quienes dijo Elías Neumann, un recordado colega argentino, que se caracterizaban por haber tenido el mismo empeño de abrir paso a las razones del futuro. Uno de ellos, don César, se formó en el coloquio de los iracundos, que hacen la revolución sin prescindir de la tertulia, en aquel club de los puños. Concluyó su tránsito por la justicia penal para iniciar otros tránsitos en el mesoyorno de su existencia, la mitad de su vida. Digo el mesoyorno para invocar expresiones dantescas en su comedia divina, y ya para entonces había Beccaria alcanzado su cenit, enarbolando sus dos grandes banderas con las que ha beneficiado el desarrollo del futuro, que es nuestro presente, la piedad y la razón. El otro personaje, John Howard, llevaba sobre el pecho un covenant, un juramento de obediencia, de acatamiento de la voluntad divina,
y tenía un estilo, una manera, un temperamento totalmente distinto del de Beccaria. Era un polemista natural, polemizó, disputó con José II de Austria y arriesgó inclusive alguna estancia en la Bastilla, que no hubiera sido nada grato, inclusive para un ilustre penitencialista. Y conviene mencionar que este caballero, este country gentleman británico, High Sheriff en su momento, en su lugar, admiró y citó la obra de Beccaria, a quien identificaba como el bondadoso marqués. Bien, la obra de Beccaria, para mi gusto, ha sido una guía, si me permite la expresión, para viajeros de la justicia, una encarnación de Jano, aquel personaje del mito romano que mira hacia el pasado con ojos escrutadores, recogiendo una herencia, y observa también con su otro rostro el porvenir, que es sin duda, pensemos en el momento de Beccaria y en el nuestro presente y quizás nuestro futuro. Badinter dice, y creo que con razón, pero lo pongo en todo caso en su cuenta, que la obra de Beccaria, de los delitos y de las penas, es una obra esencial, que puede figurar para los efectos del desarrollo de nuestra cultura, particularmente en su ámbito de justicia o justicia penal, al lado de las grandes obras, de las grandes producciones de Juan Jacobo Rousseau, de Montesquieu y de Sieyès. Ese rango tiene la producción beccariana. En su tiempo clareaba la revolución y en todos los cuadernos de quejas, los cahiers de doléances, se expresaba por los habitantes de la Francia, como solíamos llamarla, se expresaba la incomodidad, el malestar con la justicia penal. Esas inquietudes, esas impugnaciones también discurrieron en América, claro, a la manera americana, en la circunstancia americana, donde comenzaban a aparecer juntas las exigencias de independencia por una parte y de justicia penal por la otra, pero ambas asociadas, ambas entrañadas en sendos documentos que se hallan en el origen de nuestra historia, que sería historia constitucional. El siglo XVIII, según el viejo tratadista francés Ortolan, proclamó la necesidad general de destruirlo todo sin preguntarse demasiado por qué lo sustituiría. Había que acabar con el estado de cosas existente. El orden penal de aquel tiempo, el nuevo orden penal, indica Ferrajoli, constituyó el terreno en el que se establecerían las grandes categorías de lo que en su hora sería el Estado de Derecho. Y esta idea, la idea de un Estado de Derecho, no denominado así, pero la idea misma de lo que es un Estado de Derecho, cruza la obra de Beccaria, como recordaría Pisani, y yo le recordaría a Pisani si estuviera aquí. No está, pero lo invoco con todo respeto. El ámbito penal es lo que podríamos llamar el foro de Leviatán. Leviatán, el Estado monstruoso, todopoderoso, que en este ámbito, en este foro, se enfrenta con el ciudadano desvalido, desarmado, sin más razón que su razón y sin más derecho que su derecho, que para aquel entonces no era ni mucha razón ni mucho derecho. Por ese camino cruzó la justicia penal europea y americana. El opúsculo de Beccaria, de los delitos y de las penas, ha recibido numerosas traducciones. Hizo el itinerario de los Apeninos a los Andes, si se me permite invocar a Edmundo de Amicis, en 1774, merced a Juan Antonio de las Casas. Vinieron luego otras traducciones, múltiples idiomas, y desde luego en el idioma español o castellano, como lo prefiráis, castellano o español. En fin, traducciones de una obra que a partir de entonces pudimos leer con embeleso, con satisfacción, y otros pudieron leer con temor. Así hasta llegar a lo que me parece ha sido una de las últimas traducciones, no sé si lo ha sido realmente, la de Tomás y Valiente, al amparo de una efímera fase de apertura política, dice don Luis Arroyo Zapatero, a quien simplemente cito. Recogió Beccaria el sufragio favorable de sus lectores hispanoparlantes e hizo honor al epígrafe de Bacon que figura en el pórtico de la obra
los frutos llegan al cabo de una profunda y larga maduración. Ahora bien, en Europa la obra de Beccaria es el producto de una circunstancia europea, que sería también en cierto modo, a su manera, una circunstancia americana, con las variantes que imponen el tiempo y el espacio. Pensemos en círculos concéntricos dentro de un proceso de creación continua. Primero, el círculo mayor, el estado de la libertad y la tiranía que bien resumió Rousseau. El hombre ha nacido libre y vive donde quiera encadenado. La justicia penal era obviamente el eslabón más poderoso de la cadena. Después, una suerte de nueva insurgencia que pretendía combativamente demoler una Bastilla en cada litigio. Cada litigio era motivo para emprender la pugna con una Bastilla y echarla por tierra hasta que desapareciera, como desapareció la prisión de Estado en Francia. Y luego una circunstancia que puso en marcha un proceso a partir de un suceso, el famoso caso Calas, que puso en pie de guerra a Voltaire. Ya diría más tarde Franz von Liszt que el edificio del viejo derecho penal ardía lentamente cuando un motivo externo sopló sobre él levantando llamas. Este caso, el caso Calas, de una infinita injusticia que enardeció el ánimo de los pensadores y de los hombres de acción de su tiempo. Esto que pasó en Europa pasaría también a su manera en América. Despertaban entonces las repúblicas en ciernes, cada una bien equipada con una suma de patíbulos, inquisiciones, cárceles perpetuas, como las que dominaron la plaza de Santo Domingo. Hay aquí colegas mexicanos o mexicanas que conocen seguramente la plaza de Santo Domingo, el corazón de México, poblada por las cárceles perpetuas de la Santísima Inquisición. En las sociedades americanas de aquel entonces coexistían, no podría decir propiamente, convivían mundos de extraños reunidos por la geografía y enemistados por la sangre. Añádose a todo esto el pensamiento de la Ilustración y el agregado beccariano que ingresaba por cada palabra liberada y cada ventana entreabierta o abierta con franqueza. Sumemos a todo ello la presencia de las Cortes de Cádiz, lo que se iniciaba a partir de las Cortes de Cádiz y su circunstancia, en las cuales hubo también hombres de América, nacidos y residentes en América o nacidos allá y residentes acá, pero que alguna aportación relevante hicieron al trabajo de aquellas cortes que fraguaron lo que yo llamaría una España ideal, pero al mismo tiempo imposible, que llevaron a su propio continente, América, muchas de las ideas sostenidas en el debate, en la deliberación, en el discurso de las cortes gaditanas. En Cádiz, hoy en la mañana lo escuchamos, se requirió una legislación penal única que pondría orden en el mundo hispánico. De seguir la línea beccariana, esto implicaría suprimir el arbitrio a través de una sola ley. La idea no prosperó. Con todo, el Código del Trienio Liberal sembró una semilla de renovación para España y una parte de América. La obra del Marqués sobrevivió. No la mellaron, ni lo que llamaríamos estudios de personalidad. Los redactores de nuestro derecho emergente miraron hacia el ordenamiento de Francia y hacia la Declaración de 1789. En esta se hallaba Beccaria. Y todo ello sería parte de la herencia que asumió el derecho constitucional americano en ciernes, en formación en ese entonces, que luego haría suyo el derecho interamericano de los derechos humanos, que ya no está en ciernes ni en formación, sino en una etapa avanzada de su fragua. Es un derecho al que me referiré más adelante. En Europa sucumbían, es una expresión también del Marqués, los restos de la legislación de un antiguo pueblo conquistador. Pensemos que en América ocurría exactamente lo mismo. Marchando de la colonia a la insurgencia, también se agotarían, se desvanecerían las disposiciones del antiguo régimen, que sin embargo perseveraron profundamente durante una buena parte del siglo XIX.
la primera Constitución de México de 1814 abundó en referencias que podríamos identificar como propias del pensamiento beccariano, y sin embargo, todavía en 1860 se hallaban vigentes en nuestra América, en muchos de sus espacios políticos, jurídicos, nada menos que el forojuzgo, las partidas, las leyes de Indias, la nueva y la novísima recopilaciones, tan distante la novísima recopilación de las determinaciones liberales que informaron la obra de Beccaria, muy distanciada de ellas. Era lenta la andanza de la reforma penal. A los trabajos preparatorios de los primeros códigos penales llegó el pensamiento de Beccaria. Hoy en la mañana se exploró el tema aquí en intervenciones estupendas. Llegó, digo, en forma directa o indirecta. Sea que, como se afirmó, se le cuestionara y eventualmente se le rechazara, conociéndolo, sea que se le aceptara, sea que ingresara en algunas, por lo menos, de las estipulaciones de este incipiente sistema jurídico penal americano, como podía ser el Código Santa Cruz de Bolivia, o más acusadamente, se dijo también, el Código Criminal del Imperio de Brasil, influido por la legislación portuguesa y por los pensadores portugueses que habían abrevado en fuentes beccarianas. La energía del poder, llevada a su máxima expresión, desencadenó una contrafuerza irresistible, una emergencia humanitaria y liberal que acabaría por ser también una emergencia democrática, pero claro, andando muchos años, pasando mucho tiempo. Era el prolongado final de una época que se resistía a concluir y el prolongado inicio de una época que no acababa de nacer. Todo ello se traduciría en una compleja frontera y en una serie de aboliciones y reivindicaciones en el plano americano. Había disposición para recibir derechos y libertades, pero también se padecía de gobiernos débiles y de justicias incipientes. Y todo ello en América, mientras las fuerzas sociales liberadas disputaban el poder y la gloria, de lo cual nos ocupamos muy laboriosamente los latinoamericanos en aquellos años, utilizando los métodos penales que repudiaban esas fuerzas políticas liberadas, que repudiaban en el discurso, pero aplicaban celosamente en el comportamiento. En el siglo XIX y el primer tercio del XX, América invocó en la fragua de su propio derecho a los juristas franceses, a Beccaria y a los españoles e italianos. La corriente beccariana ingresó con fuerza, con vigor, lo mismo en el cono sur, particularmente en Argentina, siempre fuerte en estos menesteres, que en el cono, bueno, no es el cono, que en el extremo norte, es decir, en México. Ahora, me corresponde mirar hacia el Marqués, y más que hacia el Marqués, que hacia el reloj, en puntos que tienden el puente hasta los americanos de esta hora. Traer a Beccaria a nuestros días y a nuestro suelo. Es posible y necesario, y además está programado que así lo hagamos, traer a Beccaria a nuestros días y a nuestro suelo. Lo sugiere la reflexión de aquel viejo transterrado Bernardo de Quirós, que colocó un epílogo en su traducción con cierta expresión de nostalgia: si volviera Beccaria. O la expresión de un jurista colombiano, Agudelo Betancourt, creo que hay una colega colombiana por acá, y si no, ya le transmitirán ustedes la cita, ¿no? Pues acá está. ¿Qué nos dice Beccaria hoy a los juristas de Colombia y de Latinoamérica? Bueno, habría que preguntarnos qué nos dice Beccaria hoy y qué es lo que estamos haciendo hoy en seguimiento del pensamiento beccariano o en contraposición a él. En América Latina es obligada la referencia al Marqués, como lo acreditan los estudiosos, que son muchos, país por país, de su influencia y de su recepción, que sin embargo observan las cosas con objetividad. Entre ellos, el argentino Weiderman, por ejemplo, acentúa lo siguiente: el ideario de César Beccaria palpita con vibrante actualidad en la política criminal de las naciones latinoamericanas y en sede internacional latinoamericana, aunque a menudo las buenas leyes sean catálogos de ilusiones y no trasuntos de verdaderas realidades. La relectura de Beccaria deriva
de lo que se ha podido y de lo que no se ha conseguido en un cuarto de milenio, y también de lo que pudiera perderse, que es algo que también esbozamos hoy en la mañana al intervenir en la pregunta que se hacía otro orador, en la cual tuve alguna injerencia. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido desde Beccaria para acá? ¿Qué es lo que sí se ha hecho en esa línea de comportamiento y de pensamiento? ¿Qué es lo que no se ha logrado? ¿Y qué es lo que pudiera perderse? Por eso, por todo esto, por este valor que tiene la obra del Marqués, podemos entender que su bestseller está hoy tan vivo como siempre, o más vivo que nunca, y ha sido bastión del garantismo mucho antes de que se utilizara este concepto, como dice doña Adela Azúa. Cuando nadie hablaba de garantismo, Beccaria se planteaba las garantías, aunque lo hiciera con un estilo, con palabras diferentes. Para ponderar la actualidad de Beccaria en América, podemos remitirnos a algunas preguntas y tratar de responderlas, aunque no pretendo responder a todas ellas minuciosamente en esta hora de la tarde, y son las siguientes, sobre poco más o menos. Veamos, ¿se retrajo el orden penal a su dimensión inevitable en estos tantos años como los que han transcurrido desde la presencia de Beccaria hasta este momento? ¿Fue abolida ya la pena de muerte? ¿Abolida la pena de muerte? ¿Desapareció la tortura? ¿Corre con fortuna la prevención del delito? Los procesos penales de los que se ocupó el Marqués son modelo de civilización y de justicia. ¿Sirve la pena a los fines que pretende, cualesquiera que estos sean, conforme a la dogmática beccariana? ¿Prevalece la igualdad en los procesos? ¿Cesó o menguó la impunidad? Este es un catálogo de preguntas que nos permiten ver qué es lo que hemos conseguido en 250 años, qué es lo que no hemos alcanzado todavía, y dónde están las zonas claroscuras, las zonas grises, donde reside la potencialidad de pérdidas, o menoscabos, derrotas. En el catálogo beccariano hay un asunto primordial de previo pronunciamiento, que es para qué sirve el sistema penal antes de que, caminando, llegue al abismo, que es el destino natural de un sistema penal desencaminado. Este tema discurrió en el opúsculo del Marqués y se localiza también en el orden constitucional americano. Una brevísima cita de los delitos y las penas, ahí donde dice Beccaria: en caso de haber una exacta y universal escala de las penas y de los delitos, tendríamos una común y probable medida de los grados de tiranía y de libertad de las naciones. No porque las estipulaciones legales establezcan de suyo la libertad o la tiranía, sino porque son un reflejo de lo que ocurre liberal o tiránicamente en el seno de una sociedad. La jurisprudencia interamericana, la jurisprudencia derivada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la hermana de la Corte Europea de Derechos Humanos, proclama el derecho penal mínimo, y esto es importante. Lo proclama con su nombre, ese, y con su figura, describiendo las garantías con las que se haya investida. En el Tribunal de San José así se le invoca, y ese Tribunal de San José se ha ocupado en establecer también el sentido formal de la ley, pero igualmente el sentido material de la ley, para garantizar, como lo quería el Marqués, no solamente legalidad, sino legitimidad. El legalismo beccariano lleva a revisar la función del juzgador, si es todavía boca que pronuncia las palabras de la ley, como decía Montesquieu, con razón en su tiempo y para los fines de su circunstancia, o si ha ocurrido, como dice el jurista español Rubio Llorente, que el juzgador haya destronado al legislador. No me ocuparé mucho de esto, que es un tema muy, muy seductor. Legalidad y utilidad son los hilos conductores del Marqués en la reflexión sobre la pena cuya atrocidad impugna. Está para probarlo este magnífico teorema general con el que culmina su obra, que se ha leído ya, que se conoce bien y en la cual no insistiré. También se ocupó el Marqués de la igualdad ante la ley. De eso se ocupaban los hombres de pro de aquel entonces. Igualdad en un mundo de desigualdades.
y tiene esto expresiones propias, características, cuando se trata de la norma penal, que es aquella la que más ejerce el monopolio weberiano de la violencia ante hombres que generalmente comparecen en pie de absoluta desigualdad. Beccaria no se internó en el examen de la justicia social, sino de la justicia individual, y trabajó sobre este concepto. Quizás hubiera sido demasiado pedirle que, además de todo, se ocupara de los términos, de los extremos de la justicia social al término del siglo XVIII. En América Latina, en nuestra América, el punto de la desigualdad es un patrón inveterado. La denunció el barón de Humboldt, por ejemplo, en su larga correría por el continente americano, al paso que Alexis de Tocqueville, en su no menos larga correría por la parte septentrional de ese continente, observó que ahí se estaba instalando una sociedad igualitaria de la cual cabía esperar los mejores frutos. Para los pobres que persisten, numerosos en América Latina, el acceso a la justicia debe remontar montañas. Este es un problema lacerante que no se ha resuelto en nuestra América y que gravita sobre la cabal realización de los ideales beccarianos, no ocupándose de justicia social, sino simple y sencillamente de justicia individual. En el discurso beccariano aparece la moderación punitiva, que también han acogido y que prevalece igualmente en las constituciones y en su despliegue secundario. Así sucede cuando esas constituciones y los instrumentos interamericanos hablan de readaptación o reinserción. Sin embargo, al cabo de 250 años todavía tenemos algunas disposiciones iracundas o desesperadas, como alguna recientemente introducida en la legislación de mi propio país, que previene con penas de prisión de hasta 140 años. No las imagino, las imaginó el legislador federal y las estampó en el Código Penal. Así que tenemos contrastes vivos, muy violentos, que nos hacen recordar de nuevo lo que hemos logrado y lo que corremos el riesgo de perder. La jurisprudencia interamericana también ha cuestionado cómo Beccaria la extrema severidad de los castigos y recuerda a los estados, a través de ciertos estándares, el contenido y el alcance de su misión penal. En el corazón del pensamiento beccariano se encuentra la pena de muerte. No me extenderé sobre esto, que admirablemente ha tratado Luis Arroyo Zapatero y que nos llevaría seguramente mucho tiempo. Se discute, sin embargo, si Beccaria fue abolicionista o minimalista de la pena de muerte. Para mi gusto, es decir, para mi voluntad, pero también para mi pensamiento, fue lo primero, fue un abolicionista rotundo. Se esforzó por serlo y por ganar de esta manera lo que él llamaba la causa de la humanidad. Si logro convencerla que la pena de muerte no es ni justa ni útil, habré ganado la gran causa de la humanidad. Creo que lo demostró. Analistas como Calamandrei o como Badinter califican a Beccaria como el padre del abolicionismo moderno, contemporáneo, de la pena de muerte. Esta ha ido desapareciendo de los países americanos. Se intentó abolirla hacia la mitad del siglo XIX sin gran éxito. Pasaría mucho tiempo antes de que se lograra la abolición, con la ilusión de que cuando llegara el sistema penitenciario, pensando también un poco en el relevo que proponía Beccaria, sería posible abolir la pena de muerte. Antes no, por las condiciones de extrema inseguridad, de exacerbada criminalidad que prevalecerían en aquellos países. En fin, caló la pena de muerte y solo muy tarde se abolió. Nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 no ha suprimido la pena de muerte, como tampoco la suprimió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo. Tendríamos que esperar a que llegaran los protocolos que fueran reduciendo hasta la supresión, en algunos casos, de la pena de muerte, y otro tanto ha ocurrido en América.
donde hay, dice algún tratadista, Chavas, un jus cogens desfavorecedor de la pena de muerte. Bueno, me he internado demasiado en este tema, que dije no es necesariamente el mío, pero vale la pena dejar en claro que la pena de muerte, que en Europa prácticamente ha desaparecido, también prácticamente ha desaparecido de América. La conservan en los países, digamos, de habla hispana, solamente Guatemala, teóricamente, legalmente, pero no la aplica, y Cuba, que tampoco la aplica, no recientemente, y algunos países caribeños que se han retraído a base de presión internacional, a base de convenios o convenciones de carácter internacional y de sentencias judiciales, así como también a través de las moratorias. Bien, dejemos la pena de muerte y pasemos al empleo de la prisión preventiva y de la prisión en general, que Beccaria procuró reducir a su menor expresión posible, particularmente la prisión preventiva, que toma su injusticia, la raíz de su injusticia del hecho de que milita en contra de un supuesto inocente. Esto fue denunciado en su hora por Beccaria y está presente en las denuncias contemporáneas, aun cuando persiste todavía la prisión preventiva en muchos estados americanos, en algunos crecientemente y en otros con la tendencia a disminuir. Se ha erradicado normativamente la tortura, aunque no se haya erradicado prácticamente. Y esta fue una de las primeras previsiones que se adoptaron en las nuevas repúblicas americanas. Un documento prócer, los llamados elementos constitucionales de Rayón, de 1811, declaran lo siguiente, que será grato escuchar sobre todo para los constitucionalistas. Queda proscrita como bárbara la tortura, sin que pueda lo contrario aún admitirse a discusión. Esto es lo que ustedes llamarían una cláusula pétrea. Ni siquiera se discutirá el tema del tormento. Esto queda absolutamente proscrito. Bien, ha ido desapareciendo la pena, la pena o la práctica de la tortura, y las sentencias de la Corte Interamericana establecen serias sanciones para los estados que todavía la practican, que son muchos en la comunidad de América Latina. Bien, hay una expresión de impunidad especialmente reprobada por la legislación y la normativa interamericana, y recordemos que Beccaria pugnó contra la impunidad. Señaló que más haría la punición segura que la punición salvaje, bárbara, desmesurada, para acabar con los delitos. La jurisprudencia regional procura que no haya impunidad, e inclusive lo hace a través de medidas que suscitan mucha discusión, mucho debate. Por ejemplo, las medidas de autoamnistía o amnistía plenamente en el marco de los procesos de pacificación, sentencias que le evitan la justicia bajo el manto o la capa de la cosa juzgada, e inclusive decisiones democráticas populares adoptadas por el pueblo para exonerar de responsabilidad a quienes han violentado los derechos humanos, exoneración que no acepta la Corte Interamericana. Bueno, se acerca el final, no el mío, sino el de este texto que estoy leyendo. Así que para que este final se produzca pronto, recordaré que el proceso aspira a la verdad y debe viajar asido a la prueba. Esto también se ha conseguido paulatinamente en muchos lugares de América Latina y se halla en la ley y va penetrando en las prácticas de muchos países. Sin embargo, también hay resistencias. Algunas soluciones cuestionables se localizan en el régimen, muy discutible, de los entendimientos entre partes que eluden la verdad de los hechos y sacrifican la justicia a la economía. Algunos grandes juristas españoles han cuestionado este género de soluciones, oriundas más bien del derecho anglosajón. Por ejemplo, Failén Guillén, que alude a la resurrección del market system a través de estos entendimientos en el seno del proceso, o mi recordado maestro Alcalá Zamora, que condena este bochornoso chalaneo, son sus palabras, no las mías, que responda él por ellas, no yo, con apariencias de allanamiento y realidades
de transacción penal. Y otro contemporáneo, Luigi Ferrajoli, dice, también son palabras suyas, todas las garantías penales y procesales resultan efectivamente alteradas con la negociación entre las partes, que parece aferrarse al principio de que el fin justifica los medios y no al principio mucho más noble de que la legitimidad de los medios lleva a la justificación del fin alcanzado. Bien, en América, como en otros lugares, y estoy a 20 líneas del final, se han retraído los instrumentos de control fundados en la convicción y la solidaridad. La desesperación y la exasperación proponen a los oídos de ciertos parlamentos muy sensibles el uso de la mano dura, en otros términos, gobernar, como dicen algunos, con el Código Penal en la mano, mejor que con la Constitución liberal y democrática, de facto o de jure, pero con el Código Penal en la mano. Por ello abundan las expresiones de preocupación por el rumbo y el destino de la justicia penal. La profesora del MAD Martí, a quien tanto recuerdo y admiro, señala que muchos penalistas temen el derecho penal regresivo bajo la bandera de la eficacia. Nuestro colega Raúl Zaffaroni recuerda la tentación perenne del restablecimiento del estado de policía a costa del estado de derecho que pudiera menguar. Miguel Polaino Navarrete, jurista español, observa que un derecho penal mínimo es una utopía más que una realidad. Ulrich Sieber hace notar que los nuevos riesgos mundiales alientan la actuación del Estado fuerte por medio del derecho penal. Y Daniel Herbeta, otro jurista que pretende resumir el paisaje latinoamericano o el paisaje mundial en general, hace notar que la crisis, o sus palabras, derivada de la tensión expansiva que se está sometiendo al derecho penal, pone en grave riesgo la libertad y la democracia. Así que en el siglo XXI podría reaparecer el rostro que desapareció, lo supusimos, o comenzó a desaparecer al cabo del siglo XVIII. El control represivo ocupa el vacío que dejan los instrumentos no punitivos. La democracia, armada con las ideas beccarianas de piedad y de razón, que son, a mi modo de ver, las dos grandes banderas del Marqués, podría menguar bajo el asedio de la criminalidad y la seducción, siempre presente, del arsenal punitivo. Pero habría que recordar también con Talleyrand que se puede hacer cualquier cosa con las bayonetas, menos, tengo entendido, sentarse en ellas. 100 años después de Beccaria, otro de los grandes de la justicia penal, Francesco Carrara, al refutar el optimismo de un joven colega que creía concluida la tarea del Marqués y por lo tanto liquidada su etapa para arribar a alguna otra, no pudo, y son palabras de Carrara, reprimir una irónica sonrisa de escepticismo ante esa supuesta terminación de la lucha. No es posible, dijo, deponer las armas. Hay que seguirlas esgrimiendo en la forma y en los términos, con el entusiasmo, el fervor y la razón con que las esgrimió el Marqués. Tampoco ahora podemos deponer las armas. El pensamiento de Beccaria es internacional e intemporal, asegura la ya citada tratadista del MAD Martí. La racionalidad de sus planteamientos y las sombras que han poblado otras horas, después de la suya y hasta la nuestra, le han conferido una vitalidad que le permite viajar por encima de los años y ejercer su ministerio donde quiera y cuando sea. Por eso y por todo lo que acabo de exponer y por muchas cosas que no he expuesto, pero que ustedes conocen y pueden imaginar, se halla en vigilia y conviene que se halle en vigilia permanente, Beccaria en el suelo americano. Muchas gracias. Que le fueron desfavorables ni los cotejos, los duros cotejos con otros personajes.